¿Listos? Vamos a tomar la lectura juntos. Dice así la palabra de Dios. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Oremos. Dios, venimos ante ti una vez más, Padre, para pedir tu intervención, para pedir tu espíritu a este lugar, Señor, para tu palabra, Señor, para que sea tu espíritu quien dirija, quien guíe, quien exponga tu palabra, Señor. Que podamos nosotros comprender, podamos tener ojos abiertos, oídos atentos a ti, Señor, para no solamente escuchar, sino guardar, para poder entonces tener una práctica correcta de lo que tu palabra y la escritura dice. Señor, prepáranos, Señor, instrúyenos, confróntanos también, Señor, y haz lo que tu palabra sabe hacer, Señor, transformar y, y producir arrepentimiento en tu pueblo, Señor. Guíanos y gracias por mis hermanos que están aquí, los que están por llegar, los que en algún momento van a poder ver la grabación, Señor, que pues tu palabra no quede vacía, Señor, sino que llene los corazones y, Señor, que permita que haya un seguimiento verdadero a ti, Señor, y a tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos aquí en este primer capítulo del Evangelio de Marcos. Estamos casi en medio de este capítulo. Hemos estado viendo que el propósito de Marcos, recuerdan, es predicar el Evangelio de Dios. Desde el versículo 1 hemos notado este propósito. Vemos enseguida este ministerio, el inicio del ministerio público de Jesús. Vimos también que previo a este inicio de ministerio, Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista. Él ha sido tentado por Satanás, ¿no? El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y estos dos eventos que nos hablan de esta presentación de Jesús al pueblo, de esta identificación de Jesús con los pecadores o aquellos por los cuales se creerían después. Y vemos también estos dos eventos como ejemplo de la manera en cómo los suyos debían responder sobre todo ante la tentación, ¿no? Y vimos también, después de estos dos eventos, vimos también Marcos relata el llamado de 4 de sus discípulos. Vimos que eran Simón, Andrés, Juan, Jacobo, en este lugar en Galilea. Ya Jesús ya está en Galilea, y vimos que estaba exactamente, o se sitúa en Genezaret, ¿no? Este lugar a las orillas del mar de Galilea, en donde Jesús llama a estos 4 a seguirle, ¿no? En donde vimos también que la respuesta de estos 4 fue dejar todo, dejar sus trabajos, dejar sus instrumentos, dejar sus posesiones, dejar incluso su economía, dejar incluso a su familia, ¿no? Y recordemos que
el objetivo principal en este comienzo de ministerio del Señor Jesús era enseñar, era predicar, ¿no? Una vez que ocurre esto, bueno, más bien, desde el versículo 1 vimos que el propósito era ¿qué? Predicar el Evangelio de Dios. Y cuando llama a estos 4, lo que hace primero es que enseñar, ¿verdad? Los baja de sus barcas y Jesús comienza a enseñarles. Y entonces vemos que esta línea, este objetivo que Marcos nos induce, es que Jesús, la intención principal era predicar el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios se trataba de él, es decir, predicar de él mismo. Y vamos a ver ahorita en este evento que Jesús entra a una sinagoga para este mismo objetivo, predicar el Evangelio, para predicarse a sí mismo. Y vemos que hay una respuesta, hay un asombro de esta predicación, puesto que Jesús, lo vamos a ver en una situación similar en Lucas, que Jesús cuando está exponiendo el Evangelio cita Isaías y dice Jesús, ese texto de Isaías se trata de mí, ese texto habla de mí. Y entonces en Nazaret, en esta sinagoga de Nazaret, los que estaban ahí querían matarle, ¿no? Entonces, pero vemos esa línea de Jesús de que su objetivo era enseñar, predicar el Evangelio de Dios. En ese sentido, entonces, Jesús va a desplazarse a varios lugares en Galilea, ¿no? Y de acuerdo a esta armonía de los evangelios, te decía que Lucas nos hace la indicación de que antes de lo que sucedió del 21 hasta el 28, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Jesús ya ha estado en otra sinagoga, ya ha predicado igual, ha enseñado, pero vemos aquí que en estos dos eventos, tanto en Lucas como lo que vamos a ver aquí en Marcos, se observa o hay un común denominador que es la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, ¿no? En Nazaret, cuando él predicó, lo acorralan, lo llevan a un monte para arrojarlo, puesto que estaban enojados de que él dijo que la escritura se trataba de él, ¿no? Y vemos que en su poder él sale en medio de ellos, él sale caminando en medio de ellos, es decir, no pudieron hacerle nada. Y aquí vamos a ver en este pasaje, vamos a ver cómo él muestra su autoridad, puesto que va a enseñar, pero también muestra su poder, por cuanto retira un espíritu inmundo que estaba en la sinagoga. Jesús entonces, de acuerdo a esta armonía de los evangelios, Jesús había estado en donde se había bautizado, ¿verdad? Había estado en el Jordán. Parece que después de que él es bautizado, tentado, él se dirige a Nazaret, al lugar donde él pues creció, se dirige a una sinagoga ahí, empieza a predicar, a enseñar. Él no es bien recibido en Nazaret y entonces él regresa a Capernaum, ¿no? Capernaum también es la zona donde llamó a estos discípulos. Pero vemos estos dos elementos importantes que es la autoridad y el poder de Dios. Vamos a ver aquí en este pasaje la autoridad en su enseñanza y la autoridad sobre los demonios. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, ¿no es así? Cuando hablamos de alguna autoridad, hay una gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros padres, bueno, cuando estábamos en casa de ellos eran nuestra autoridad, significa que ellos eran nuestro gobierno también, ellos gobernaban la casa, ¿no? Y entonces cuando hay gobierno, hay ley, ¿verdad? Hay palabra, hay poder bajo la verdad, bajo justicia. Y lo interesante de este pasaje no es lo asombroso de cómo Jesús expulsa a ese demonio, sino lo que Marcos desea mostrarnos, que Cristo es el Dios de autoridad en su palabra y que Cristo es el Dios de autoridad en su poder. Así que yo quiero preguntar, como inicio de este sermón, para que entremos en la reflexión, y digamos que es la pregunta obligada: ¿Cristo es autoridad en ti? ¿Cristo es autoridad en tu familia? ¿Cristo es autoridad en la iglesia? ¿Cristo es autoridad en las decisiones que tú tomas? ¿Consideras la palabra de Cristo como la base de toda autoridad?
¿Tú te mueves bajo la autoridad de Cristo? Bueno, ten estas preguntas en mente y conforme nosotros vayamos desarrollando este sermón, que el Señor mismo te vaya haciendo responder en ti si de verdad Cristo es tu autoridad. Porque hemos de saber que todo aquello que está en contra de la autoridad, que es un rebelde, ¿verdad? Los rebeldes. Siempre cuando hay guerras, se habla de los rebeldes. ¿Qué significa? Que estos están en contra del gobierno, que están en contra de la autoridad. Un hijo rebelde es aquel que está en contra de sus padres, ¿no? Una oveja rebelde es aquel que está en contra de su pastor, ¿verdad? En contra, en este caso, de Cristo, el pastor. Entonces, ¿cómo tú respondes a la autoridad de Cristo cuando Él habla? ¿Cómo te conduces? Cuando Cristo habla, porque Él habla con autoridad a través de su palabra, en poder, ¿cómo tú respondes a esta autoridad? Así que estas preguntas espero en el Señor que se nos vayan respondiendo conforme vayamos estudiando versículo a versículo. Entonces dice el versículo 21, vamos a entrar al pasaje. Veamos aquí, vamos a ver en este primer pasaje la autoridad de Cristo en su enseñanza. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga. Y los días de reposo entrando en la sinagoga, dice, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Entonces, el cuadro es este. Jesús fue a Nazaret, entonces, luego de ser rechazado por su misma gente, por sus vecinos incluso, ¿no? Entonces, Marcos aquí nos dice que entran a Capernaum, ¿no? Es decir, puede ser que Jesús llama a sus 4 discípulos en Capernaum, o en Genezaret, que está como que a una distancia muy, muy pequeña. Jesús, después de que llama a estos 4, se va a Nazaret a predicar, a enseñar, pero después, como es rechazado, regresa a Capernaum, ¿no? Esta ciudad que es situada al noreste de Galilea, muy cerca de este lugar de Genezaret, donde te decía que llamó a estos 4, pero dice aquí que en específico entró a una sinagoga de Capernaum, ¿no? Estas sinagogas eran lugares como si fueran iglesias, como si fueran lugares donde los judíos podían adorar a Dios, podían escuchar la palabra de Dios. Se había levantado años atrás, puesto que el templo había sido destruido en años atrás, pero se levantaron estas sinagogas para precisamente que los judíos no pudiesen viajar tanto a Jerusalén, sino pudiesen ir a ese lugar para adorar y para escuchar la palabra de Dios. Normalmente en estas sinagogas no tenían maestros establecidos. Ante esto, pues tenían la costumbre de invitar a algunas personas que conocían de la palabra, ¿no? Para predicar. Y esto pudo haber sido esa oportunidad de Jesús de poder predicar en este lugar, en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum. No se nos dice qué Jesús enseñó, no se nos dice realmente dónde abrió la palabra el Señor Jesús o la ley, pero sí se nos dice del efecto que tuvo su enseñanza, el efecto que tuvo la audiencia de Capernaum, pues puesto que dice que ellos se admiraban de su doctrina. Ellos se admiraban porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vean aquí esta diferencia. La admiración de esta gente venía porque él enseñaba con autoridad, y lo contrasta Marcos y dice no como los escribas, ¿no? Significa que había una enseñanza diferente, ¿verdad? Entre Jesús, lo que estaba Jesús enseñando, y lo que ellos estaban escuchando de los escribas. Entonces, ya en los tiempos de Jesús, estos escribas, llegó el momento en que ya no enseñaban las escrituras. Estos escribas lo que hacían era tomar escritos de algunos personajes prominentes de judíos y enseñaban lo que estos decían, ¿no? Enseñaban comentarios de estas personas y ya no abrían la escritura, ya no escudriñaban las escrituras y enseñaban.
Entonces, cuando Jesús te decía, ya ves que te decía que Jesús había predicado en Nazaret, previo a este lugar de Capernaum. Cuando Jesús predicó en Nazaret, momento atrás, Lucas 4:17 nos dice aquí sí nos dice que Jesús abrió las escrituras y que abrió el libro de Isaías, ¿no? En el capítulo 61. Bueno, antes no había capítulos, pero está aquí la referencia, ¿no? Y se nos dice entonces que aquí Jesús explicó lo que el texto decía. Es por eso que querían matarlo. Entonces, no cabe duda que aquí en Capernaum, Jesús, con ese objetivo de enseñar, ¿verdad?, también abrió las escrituras, ¿no? Explicó el texto, y por eso es que estos se admiraban. Por eso es que la gente de ahí decía, órale, esto es una enseñanza diferente a los escribas. Jesús sí nos está enseñando lo que el texto dice. Jesús sí nos está enseñando lo que verdaderamente la ley dice. Por eso se admiraban, ¿no? Entonces, de esto podemos decir, hermanos, que la autoridad de Cristo se basa en las escrituras. La autoridad de Cristo se basa en la escritura, en lo que Él dice. Jesús, cuando estaba enseñando, Él no estaba citando hombres, Él no estaba citando comentarios bíblicos o comentarios, Él estaba citando a Dios mismo, Él estaba exponiendo la escritura, Él estaba enseñando lo que la escritura decía tal cual. Y la escritura se trataba de Él. Y Él sabía y Él creía lo que estaba hablando, pues estaba seguro de que la palabra de Dios era la única fuente de verdad y que Él mismo, siendo la verdad, estaba hablando a ellos. Por eso la pregunta era, ¿estás tú considerando a Cristo y su palabra como la máxima autoridad de todo? ¿Estás considerando eso? ¿Cristo es la autoridad? ¿Su palabra es autoridad en ti, en tu vida? Cuando tú enseñas a otros, cuando enseñas a tus hijos, cuando enseñas a tu esposa, cuando enseñas a la iglesia, cuando enseñamos a la iglesia, ellos pueden ver la autoridad de Cristo en esa enseñanza. Ellos pueden decir, los que te escuchan pueden decir, Cristo está hablando a través de mi mamá, a través de mi abuelo, a través de mi papá, a través de mi tío, no lo sé, puesto que la palabra es autoridad. Y cuando hay autoridad no hay nada que decir. Cuando la palabra habla, ahí se acaba, es el fin de la discusión. No podemos nosotros contradecir la palabra porque es la palabra de autoridad, la palabra es verdad, la palabra corrige, instruye, capacita, ¿verdad? Entonces, al escuchar, nosotros tenemos que atender, tenemos que guardar silencio y tenemos que aceptar lo que el Señor dice. Entonces, es ahí cuando nos vamos conduciendo en el Espíritu, en la verdad. ¿Estás considerando tú a Cristo como esta autoridad? ¿Qué estás tú enseñando a otros? ¿Tus experiencias, tus vivencias, tus ideas? Bueno, eso puede dar lugar a la palabra, pero lo importante es que nosotros podamos mostrar a Cristo. Y cuando mostramos a Cristo hay autoridad. Hermano, si aquí en este púlpito, aquí no se enseña la escritura, tú tienes que salir de aquí. Tienes que ir a otro lugar donde se abra la palabra, se exponga la palabra, donde Cristo sea más visto que el predicador. Donde Cristo se muestre como este Dios de autoridad y poder y no la persona que está predicando, ¿no? Hay predicaciones en donde ni Cristo se muestra, ni Cristo es mencionado, ¿verdad? Entonces, pero si aquí sí se abre la escritura, hermanos, escucha la escritura, déjate enseñar, atiende a lo que ella te dice. Deja que te asombre esta palabra, la palabra de Dios, te haga admirar al Señor, abrázala, abraza la escritura como esa fuente de autoridad.
y no la sueltes, puesto que la palabra es lo más valioso que tenemos en esta tierra. No seas rebelde a la palabra. No cuestiones la palabra. Cuestiónala en el sentido de aprender más, pero no la cuestiones en cuanto a si es verdad o no. Atiende a la palabra. Y cuando tú estás atendiendo a esa palabra, tú estás considerando a Cristo como tu máxima autoridad. Cuando la palabra te da una instrucción y tú la atiendes, tú estás diciendo, la palabra y Cristo es realmente mi autoridad. Pero siempre todo va bien, Jesús está predicando, enseñando, ellos están admirados porque no habían escuchado algo así como con el Señor Jesús, ¿no? Pero siempre hay algo. Y dice la Escritura en el 23, dice, pero, ese pero nos cambia, ¿verdad? Nos cambia la realidad. Y dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Aquí observamos que tal parece que Jesús está predicando, está enseñando la Escritura, entonces es interrumpido por la presencia de un hombre que estaba endemoniado. Y entonces comenzó a dar voces, endemoniado, pero podemos nosotros preguntarnos aquí, ¿qué hacía un endemoniado, ¿no? en la sinagoga, ¿no? Es claro que este endemoniado, este hombre que estaba poseído, no fue a la sinagoga con el propósito de ser instruido, ¿verdad? Por la palabra, sino que más bien este hombre endemoniado estaba allí para estorbar la obra de Cristo, para contradecir la palabra de verdad, para hacer caer la autoridad de Cristo, para que el evangelio de Dios no fuese escuchado. Parece que había estado tranquilo cuando Jesús empezó, había estado tranquilo, ¿no? Antes de que Jesús comenzara a enseñar, a exponer la Escritura. Entonces, cuando de verdad Jesús empezó a exponer lo que la palabra decía, entonces provocó la reacción. Algunos estaban asombrados, ¿verdad?, de la enseñanza, pero este hombre estaba totalmente enfadado, ¿no? Y reaccionó y empezó a dar voces, dice aquí, ¿no? De hecho, me ha sucedido algo parecido en la iglesia donde estábamos anteriormente. En el lugar donde yo estaba predicando, era un lugar muy pequeñito, como un cuartito de esto, nada más. Entonces teníamos una ventana en donde yo podía ver hacia afuera, ¿no? Podía ver a la gente que pasaba. Entonces, mientras yo estaba predicando, de repente pasa una señora ya de edad grande y se paró justamente enfrente de mí cuando yo estaba predicando y me empezó a hacer señas con sus manos. ¿Quién sabe qué me decía? Porque estábamos lejos, como de aquí a donde vive mi tía. Así se veía la señora y me decía cosas con la mano. Y luego otra ocasión, ya esta señora se fue. Otra ocasión estábamos terminando un estudio y que entra a la iglesia. Entra a la iglesia, nosotros ya estábamos como preparándonos para ir, y que entra y no sé qué, no pudimos descifrar lo que decía con su boca, pero como que se trababa. Entonces, después de que nosotros le dijimos, ¿qué necesita? ¿Podemos ayudarle en algo? Se fue. Entonces, es como algo similar a lo que encontramos aquí, pero realmente sí existe este tipo de manifestaciones, nosotros lo hemos experimentado, pero lo que pasa aquí con el Señor Jesús, este endemoniado cuando escuchó realmente la palabra de Dios comenzó a dar voces. Y vamos a ver ahorita que le pregunta, ¿qué quieres de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué quieres de mí? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Y el punto es que esa es la tarea, hermanos, de los demonios, estorbar la obra de Cristo, ¿no? Que la palabra no se predica, que la autoridad de Cristo sea cuestionada. Pero lo que más llama la atención es que al parecer, ya se llama mucho la atención porque, fíjate bien, regresa al texto y dice, pero había en la sinagoga, o sea, dentro, dice, había en la sinagoga de ellos un hombre
Llama la atención que al parecer este hombre endemoniado era un miembro constante de la sinagoga. Un miembro que seguramente no faltaba a la sinagoga, ¿no? Era que estaba cómodo con las enseñanzas comunes, ¿no? Que se daban ahí, ¿no? Estaba muy tranquilo porque no se abría ahí las escrituras, ¿no? Y esto me habla de algo muy duro, hermanos. Esto me habla de algo interesante, que los demonios suelen ser congregantes, que los demonios suelen estar dentro de la iglesia. Y que también hay una característica importante, es que los demonios, o más bien los demonios, saben quién es Dios, ¿no? Conocen su autoridad, pero que obviamente no se sujetan a esta autoridad de Dios. Fíjate lo que dijo a grandes voces, fíjate lo que dijo este espíritu inmundo, diciendo, versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Y es claro que puede existir una similitud entre personas y la respuesta de estos demonios que no están en Cristo, puesto que la palabra dice que el amo y señor de este mundo es Satanás. No quiere decir que los que no están en Cristo estén endemoniados, sino que puede haber una similitud en cuanto a la respuesta. ¿Mm? Y esta similitud, sobre todo, ocurre en las iglesias, ¿no? Aquellos que no les interesa ser instruidos por la palabra de Dios, estorbar la obra de Dios, aquellos que siempre están quejándose, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Que cuando entonces la palabra se expone tal cual el texto dice, saltan, se quejan, se muestran rebeldes a la exposición de la palabra de Cristo. Se expone, y fíjate, me encanta porque ¿cuál es la reacción de este demonio? Y esta reacción es de queja, ¿va? Y estabas mejor antes que no había discipulados. Y es que este hermano no me cae bien, ¿no? Qué flojera irme temprano a la reunión de varones. Qué flojera irme temprano, ¿no? A discipularme. Me vieron feo. No, ya no voy a ir a esa iglesia. Y esta es la reacción de los endemoniados, de queja, ¿no? Hermanos, este sentir, ¿no? puede estar hasta en los mejores hermanos, las mejores hermanas, los músicos, los predicadores incluso, ¿no? Y mientras tú no les toques a Cristo, pues todo está bien, ¿no? Mientras tú no expongas la palabra, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Pero cuando tú tocas la palabra, Cristo mismo viene a ser tropiezo para ellos. Y empiezan, cuando ya la palabra empieza a tomar forma, cuando ya la palabra empieza a dar orden a la iglesia, cuando ya la autoridad de Cristo comienza a transformar, es ahí donde salen todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque antes era así, ahora ¿por qué es así? ¿No? Primera de Pedro 2, 7 al 8, dice Pedro, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Cristo mismo puede ser piedra de tropiezo para aquellos, ¿verdad? Que Cristo no es su autoridad. Dice, y roca que hace caer. Es más, en mi vida, hermanos, como cristiano, como pastor, yo veo una constante en la iglesia, que cuando se le llama a la iglesia a ser enseñado, a un discipulado, a un estudio, solo termina el 10% de los que quieren ser enseñados, ¿no? Entran 100, terminan 10, ¿verdad? Entran 10, termina 1, ¿no? Recuerdo en la iglesia todavía donde inicié, el pastor bien emocionado, él iba a dar un estudio muy interesante y pasaron todos y ya al final nada más éramos yo y otra persona.
Es una constante que pasa. Y este porcentaje es aquellos, se ve, es aquellos cuales en su corazón Cristo es su autoridad. Dice Mateo 22:14, decía el Señor, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esto es para que reflexionemos, para que tú puedas irte preguntando, ¿Cristo realmente es tu autoridad? ¿Realmente Cristo toma en ti la autoridad necesaria para la toma de tus decisiones, para tus responsabilidades? Dice Santiago, esto es fuerte, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Muy bien, dice Pablo, muy bien, tú crees que Dios es uno. Pero ¿sabes qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Si tú no estás considerando a Cristo y su palabra como tu máxima autoridad, si tú no lo estás considerando a Cristo como tu máxima autoridad, su palabra como máxima autoridad, entre la fe tuya y la de un demonio no hay diferencia. Bueno, sí hay una diferencia. Dice aquí, dice Santiago, dice, por lo menos los demonios tiemblan. Como diciendo, y ustedes se quejan, ¿no? Y ustedes dicen, no quiero, o dicen, me cambio de iglesia, o hago esto. Y me encanta lo siguiente, porque ahora Jesús va a mostrar su autoridad, mostrando su poder. Observa versículo 25, dice, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La palabra aquí, reprender, significa como imposición, es decir, Jesús se impuso. Jesús impuso autoridad sobre este espíritu inmundo y le dijo, cállate y sal de él. Jesús, observen aquí, no hizo un show, ¿verdad? No hizo un show, no hizo una ceremonia de exorcismo, sino que él solo habló. Y él habló con autoridad imponente. Y entonces este espíritu inmundo salió de él, ¿no? Esto nos muestra cómo los demonios le obedecen porque saben quién es Jesús, saben quién es él. Pero le obedecen, pero no hay sujeción, puesto que estos demonios son parte de Satanás, son parte de este ángel caído, que son seres impuros y seres de mentira, ¿no? Y vemos que Jesús muestra esta autoridad con poder a través de ¿qué? Otra vez de su palabra. Cállate y sal de ahí, e inmediatamente los demonios salieron. ¿Qué reacción tú tienes cuando Cristo habla? ¿Qué reacción tú tienes cuando Cristo habla a través de las Escrituras? Los demonios tiemblan, los demonios le obedecen porque saben de su poder. ¿Y tú qué reacción tienes? ¿Cómo respondes cuando Él te llama a dejarle todo por seguirle? ¿Cómo respondes tú cuando Él te llama al arrepentimiento? ¿Cómo respondes tú cuando te llama a dejar ese pecado que te tiene imposibilitado? ¿Cómo respondes tú cuando Él te llama a dejar tales amistades, a dejar tus vicios, tus mentiras, a remediar una falta, al perdón? ¿Cómo respondes tú cuando Él te dice sujétate a los gobernantes? ¿Cómo respondes tú cuando Él habla? Cuando Él exclama su voz. ¿Pasas por alto estas cosas? ¿Estás pasando por alto algo que Cristo ya te está llamando a hacer? ¿Estás extendiendo todavía el tiempo? A la luz de esto, hermano, pasar por alto la voz de Dios es peor todavía que la reacción de los demonios. Pasar por alto la voz de Dios es peor que la reacción de un demonio, porque el demonio lo que inmediatamente lo hace. No se sujeta a Dios, pero inmediatamente obedece, ¿verdad? No se sujeta a Dios e incluso tiembla. Pero nosotros ni siquiera temblamos, ¿verdad? Nosotros nos quejamos y decimos, deja que pase más tiempo, ¿no? Déjame terminar de pecar, ¿no? Hermanos, su palabra es autoridad, su palabra es poder.
Es más, cuando Cristo habló, se hizo el universo entero. Imagínense qué no puede hacer cuando Cristo habla en nuestro corazón, ¿verdad? Puede haber una transformación total. Cuando Cristo llama, es para que tú obedezcas, es para que tú abraces su autoridad, es para que tú estés sujeto a su gobierno. Y entonces, ¿qué pasó? Dice 27, y todos se asombraron. Después de ver, primero, que Jesús enseñó con autoridad, y después de ver su poder y su autoridad cuando él retiró a este espíritu inmundo, entonces 27 dice, y se asombraron. ¿Tú te asombras del Señor cada vez que Él te habla? ¿Tú te asombras cada domingo cuando Él te habla? ¿Te asombras cada mañana cuando abre su palabra o no abre su palabra? ¿Te asombras cuando Él te da una instrucción? ¿Cuando Él te expone su palabra? ¿No? Dice, de tal manera que discutían entre sí. Bueno, había varios pensamientos entre estas personas, porque incluso en el primer versículo que leímos, decía que era también día de reposo. Y en el día de reposo se supone que no debían hacer ciertas cosas, mucho menos sacar un inmundo. Entonces había opiniones diversas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Su autoridad causó asombro, su autoridad, pero también causó preguntas, esa autoridad, ¿no? No habían visto algo así, no sabemos qué conversaciones hubo, pero yo creo que ese asombro movió corazones para él, tanto así que se difundió este suceso por toda Galilea. Ese asombro de su palabra, ese asombro de su poder. ¿Tú te asombras? ¿Te asombras del Evangelio de Cristo? ¿Es asombroso para ti lo que Cristo hizo por ti? ¿Es asombroso todos los días? ¿Es asombroso saber que Jesús vino a morir por ti en la cruz del Calvario? ¿Es asombroso que Él fue obediente al Padre, caminó, subió la cruz por amor a ti? Es asombroso para ti que Él estaba ahí en esa cruz colgado, recibiendo la ira constante de Dios, una ira que te correspondía a ti, ¿no? Asombroso que él sufrió lo que tú debías sufrir. Asombroso que Él cargó todos tus pecados, que Él cargó tus pecados pasados, tus presentes y futuros. Asombroso que Jesús derramó absolutamente toda su sangre para que tú fueses limpiado de toda iniquidad. Asombroso que cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ahí estabas tú siendo redimido y limpiado de todos tus pecados. Pero no solamente eso, sino cuando Jesús dijo consumado es, también Él te estaba imputando su justicia por medio de su gracia y por medio de la fe en Él. Es asombroso eso para ti. Es asombroso que Él te haya dado su espíritu para que su espíritu pudiese guiarte, pudiese conducirte por la verdad, por su justicia. ¿Eso te asombra? ¿O es superficial? ¿O es nada más, sí lo entiendo, pero sigo viviendo como yo quiero? ¿No es asombroso lo que Cristo hizo por ti? ¿No es asombroso que Él te justificó? ¿No es asombroso que Él te santifica? Si es asombroso, entonces tú vives responsablemente en esa gracia y en esa verdad. Si es asombroso, entonces ahora tú vives arraigado a su autoridad, tú vives arraigado a su palabra, porque ese asombro te hace abrazar ese regalo que Dios te ha dado. Y entonces tú en ese asombro tú dices, voy a caminar con mi Señor, voy a
voy a vivir en su verdad, voy a vivir en su justicia, porque además vivir en su justicia, vivir en su verdad, es también este símbolo de esperar en Él, de esperar su segunda venida, de decir, vivo así porque sé que Él va a venir pronto y porque sé que Él va a venir por mí, puesto que le espero viviendo en santidad, viviendo en su justicia, viviendo en su verdad. ¿Sí has sido asombrado por eso? Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos viviendo todavía en pecado? ¿Por qué todavía seguimos expresándonos de tal manera? Seguimos frecuentando a personas que no debemos frecuentar, siguiendo haciendo tales tranzas que seguimos que nos arraigan, viendo cosas que no debemos de ver. ¿Por qué? ¿Por qué no en ese asombro de la gloria de Dios tú puedas decir, dejo todo, como estos discípulos, dejo todo por seguir a Cristo, porque Cristo es mejor, porque Cristo es mi autoridad, porque su palabra es autoridad en mí? Y entonces vivo responsablemente en eso. ¿No? Esto es el Evangelio, esta obra perfecta de Cristo, desde su venida, su ascensión y su segunda venida, su muerte, su resurrección. Esto es lo que Cristo predicaba. Cristo predicaba el Evangelio y el Evangelio era la historia de su obra. Y eso es lo que hacía transformar a personas. Y yo te acabo de dar parte de esta obra de Cristo, de lo que Él hizo. Y eso debe asombrarte y debe cambiar tu corazón. Eso debe producir en ti un efecto de asombro, un efecto de amor por Él, un efecto de compromiso, un efecto de atender a su llamado, un efecto de abrazar su autoridad, de abrazar su poder. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Va a ser un mensaje más, de un domingo más? ¿Cómo vas a reaccionar a este mensaje? ¿Vas a dejarlo al aire? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a reflexionar para entonces decir, Cristo es mi autoridad, Cristo es mi Señor, voy a seguirle a Él? ¿Qué decisiones vas a tomar a partir de hoy? ¿Mm? ¿Va a seguir igual como está? Bueno, está bien. Entonces, cuestiona tu fe y compara esta fe de la que dice Santiago. ¿Mm? Pero si es así, si tú vas a tomar esta decisión de seguir a Cristo como tu autoridad, como como tu Señor, entonces prosigue a la meta. Sigue buscando al Señor, sigue anhelando su palabra, sigue atendiendo a lo que Él te llama a hacer, sigue considerando a Dios como la autoridad suprema en tu vida. Hermanos, te animo, te exhorto a abrazar completamente la autoridad de Cristo, a que Él te asombre todos los días, a que su voz, puedas escuchar su voz y tú puedas decir, sí Señor, atiendo, sí Señor, sé quién eres. No es una expresión como la de los demonios, sino que una expresión, puesto que Él nos ha redimido, decir, tú eres el santo. Entonces, por eso yo voy a caminar contigo y abrazar tu autoridad. Hermanos, que este mensaje sea de gran ánimo y de gran impulso para rendirnos totalmente a nuestro Señor Jesucristo, nuestra gran autoridad. Vamos a orar. Padre glorioso, venimos ante ti, Señor, para expresar nuestras flaquezas, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra imposibilidad de ir hacia ti. Ayúdanos, Padre, porque nuestra condición no puede ni quiere
abrazar tu autoridad, quiere abrazar otras cosas, quiere dejarse llevar por la intuición, quiere dejarse llevar por lo que el mundo dice, Señor, pero ahora te conocemos y ahora entendemos, Padre, que tu palabra es la máxima autoridad que hay en esta tierra, que tú gobiernas los corazones, que tú eres capaz y eres poderoso para hacer todo lo que sea. Y en ese poder, Señor, te rogamos y te pedimos que tú cambies corazones, que tú cambies y transformes corazones que no están alineados, que tú los conviertas, Señor, que tú los redirijas, Señor, hacia tu verdad, hacia tu justicia, Señor. Que podamos ver a Cristo tal cual, Señor, entender y ser asombrados de tu evangelio, de todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor, de que no fue en vano todo lo que tú hiciste, Señor, y que en ese asombro entonces nosotros podamos caminar en integridad y en sabiduría. Señor, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, para que en esa constancia, para que caminar en esa santidad sea un caminar de espera, de esperanza, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros y estemos al final de esa carrera contigo en gloria. Señor, ayúdanos y danos tu Espíritu para movernos. Te glorificamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.